Paz de Cristo, amados hermanos. Espero que se encuentren muy bien en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder llegar nuevamente hasta sus hogares, ¿verdad? Hasta el lugar donde ustedes se encuentran en este momento, para tratar, como ya lo habíamos dicho, nuevamente un asunto que tiene que ver con la doctrina. Vamos a estar hablando del segundo punto doctrinal el día de hoy, que es precisamente Jesucristo, el segundo punto doctrinal de nuestra amada Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y quiero invitarlo para que en la medida que usted esté por ahí, ¿verdad?, viendo el video, pues lo comparta. Al mismo tiempo que lo comparta, amado hermano, pues también si conoce a algún amigo que esté tratando de acercarse al Señor, a Dios, y que no conozca nuestra doctrina, pues motívelo, compártale el video para que lo pueda ver. Si hay algún amigo que nos está viendo, ¿verdad?, que se está conectando en este tiempo y tiene alguna duda, alguna pregunta, háganosla por escrito también, y vamos a estar tratando de darle la respuesta en el momento oportuno. Si no lo podemos hacer durante la transmisión ahorita, pues lo hacemos después de la transmisión, checando ya todos los mensajes, pero vamos a estar dándole respuesta a todos los mensajes. Así es que si hay amigos que están interesados, ¿verdad?, precisamente en esto, pues entonces les invitamos para que, si tiene duda, las aclare en este tiempo, y que podamos de esta manera pues también ser de bendición para usted en este tiempo. Queremos felicitamos a todos los maestros, ¿verdad?, a los maestros hoy en su día, aprovechando la oportunidad, ¿verdad?, que estamos en vivo. Pues felicitamos a todos los maestros hoy en su día y les deseamos ricas y abundantes bendiciones a cada uno de ustedes que se esfuerzan cada día, ¿verdad?, por enseñar a otros, principalmente a los que enseñan la palabra del Señor, ¿verdad?, los maestros que están dentro de la tercera iglesia y de las demás congregaciones. Les felicitamos y deseamos que el Señor bendiga sus vidas de una manera rica y abundante. El trabajo que ustedes hacen pues marcará a la eternidad, no es nada más para hoy, sino que está marcando la eternidad de muchas personas. Así es que Dios los bendiga a cada uno de los maestros también hoy en su día. El segundo punto doctrinal, amado hermano, amado amigo que nos escuchas, es, como ya te lo mencionaba hace un momento, es Jesucristo. Jesucristo es nuestro segundo punto doctrinal, y vamos a basarlo precisamente en la escritura que se encuentra en la primera carta de Juan. Si usted tiene la Biblia a la mano, puede comprobar, puede ver esta escritura. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 20, vamos a estar marcando, ¿verdad?, lo que es en relación a este punto doctrinal que es Jesucristo. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjate bien, el Señor ha venido para darnos entendimiento, dice, y ese entendimiento nos guía, nos conduce para entender que estamos en el verdadero Dios, y que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. La versión del lenguaje actual, amado hermano, amado amigo, traduce este mismo versículo de la siguiente manera. Dice: y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Ahí está, ¿verdad?, de una manera quizás un poquito más clara en las palabras, pero entonces nos dice que el Dios verdadero es Jesucristo. En cierta ocasión, si tú puedes ir conmigo y puedes corroborar esto, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 13, Mateo 16, versículo 13, dice la escritura que en ocasiones Jesús le preguntaba precisamente al pueblo, a los que le seguían,
¿quién dice la gente que soy yo? Preguntaba Jesús, ¿sí? ¿Quién dice la gente o cómo conocen o cómo Jesús le preguntaba a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, verdad? Cada uno de los discípulos daba su respuesta, ¿verdad? Y seguramente la respuesta pues era variada, ¿no? Dice la Escritura, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cada uno de ellos daba su respuesta, cada uno de ellos hacía su aportación, ¿verdad? Los discípulos le dijeron todo lo que la gente decía, todo lo que la gente creía que creía de él, ¿verdad? De Jesús. Y unos decían que era Elías, otros decían que era alguno de los profetas, otros decían pues que era algún otro personaje, ¿verdad? Y hacían alusión a algunos otros detalles, y toda la gente, todos los discípulos decían quién creía la gente que era él. Pero ninguno de los conceptos que ellos mencionaban era correcto. No sabían realmente quién era Jesús. No sabían en realidad quién era Jesús. Y es por eso que en la actualidad no nos debe de extrañar que también haya personas, todavía haya gente que no sepa quién es Jesús exactamente. Esto pasa también, ¿verdad? Con muchos seguidores que ya están a veces en el camino del Señor. Hay personas que ya están bautizadas y que ya sirven al Señor de cierta manera, pero todavía no conocen bien a Jesús, no saben quién es Jesús. Hay personas que están dentro de la congregación y que se han bautizado, pero no les ha sido revelado, no han tenido claro en su mente, en su corazón, quién es Jesús. Así como a los discípulos ya tenían tiempo caminando con el Señor, y Él les pregunta, ¿quién dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos decían lo que la gente pensaba, pero ellos también en algunos casos pensaban lo mismo que aquellas personas que estaban alrededor de Jesús. Es alguno de los profetas, es Isaías o es Elías, ¿verdad? Generalmente la gente cree que Jesús es una parte de Dios. Fíjate bien, amado hermano. Generalmente la gente piensa o cree que Jesucristo es una parte de Dios. Algunos de los que estudian la Biblia dicen que la frase que nosotros mencionamos cuando decimos que Jesucristo es Dios no es correcta, sino que debe de decirte que Jesucristo, o se debe de decir que Jesucristo es divino, como diciendo Jesús es una parte de Dios, ¿verdad? O como lo dicen algunas creencias, Jesús nada más es el Hijo de Dios, o de esta manera, ¿no? Para ellos no es correcto decir entonces que Jesús es Dios, pero encontramos en la palabra de Dios, hermano, cosas o palabras, textos bíblicos que desmienten esta idea. Por ejemplo, cuando usted va a Colosenses, que es uno de los versículos que nos aclaran, ¿verdad? Precisamente si Jesús es Dios o no lo es. Cuando usted va a Colosenses, si usted puede ir y acompañarme en el capítulo 2, en el versículo 9 de Colosenses, encontramos que la escritura es muy clara cuando dice, porque en él se está hablando de Jesucristo. Y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La escritura nos está diciendo que en Jesucristo, amado hermano, aleluya, y amigo que nos escuchas y que vas a escuchar este video posteriormente a esta transmisión, la Biblia nos está diciendo que en Jesucristo habita corporalmente toda, no solamente una parte. No solamente Él es un poco de Dios, no. En Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad, dice la palabra de Dios. Esto quiere decir que en Jesucristo habita corporalmente todo lo que significa Dios. Podemos entender que Jesucristo es Dios, el Dios verdadero, a través de esta palabra. No le falta nada. Por tal motivo, nosotros debemos de considerar estos aspectos. Jesucristo es Dios. Yo sé que usted puede decirme amén desde aquel lado de la pantalla, ¿verdad? Pero vamos a ir más allá de lo que dice esta palabra.
¿sí? Vamos a ir más allá de lo que dice la Escritura para ir corroborando precisamente que Jesucristo es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud, todo lo que significa Dios habita en Jesucristo, dice la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo es Dios. Ya lo decíamos desde el día de ayer, ¿verdad? En el primer punto doctrinal que habla precisamente de Dios, y hacíamos algunas comparaciones precisamente de lo que era el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos al Padre, o como se le menciona, ¿verdad? En el Antiguo Testamento como Jehová. No voy a profundizar mucho en este aspecto, pero mire, a Dios se le conoció en el Antiguo Testamento con una gran cantidad de no de nombres, porque Jehová no es un nombre. Jehová no es un nombre. Pero a Dios se le conoció, pudiéramos decirlo, con muchos apodos, por así decirlo, en el Antiguo Testamento. Porque se le conocía como Jehová Jireh, se le conocía como Jehová Nisi, se le conocía con diferentes adjetivos calificativos, pero que no son nombres. Simple y sencillamente era como las personas concibían a Dios en su momento. Si Dios les estaba proveyendo de alimentos, si Dios les estaba proveyendo de sustento para sus vidas, entonces para ellos era Jireh, Jehová Jireh. Y se le conocía como el Adonai, como el Shaddai, como el Jehová, mi estandarte, mi bandera, porque todo dependía de la circunstancia en la que el pueblo estaba viviendo, y entonces concibían a Dios precisamente conforme al contexto en el que estaban viviendo. La revelación del nombre viene hasta el Nuevo Testamento. Es hasta el Nuevo Testamento donde se revela el nombre, ¿verdad? Así como se debe de conocer a Dios en totalidad, y ese nombre es Jesucristo. Por eso ayer lo mencionábamos, Hechos 4:12, donde dice la Escritura que no hay otro nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos, solamente Jesucristo, dice la palabra del Señor. Podemos encontrar muchos textos, ¿no? Cuando que nos hablan precisamente del Padre de la creación, de todas las cosas creadas. Cuando nos vamos al primer libro de la Biblia, cuando nos vamos a Génesis, y en el capítulo 1, en el versículo 1, nos habla que en el principio Dios. A mí me llama mucho la atención y quisiera que se quede muy claro en la mente de nuestros amigos que nos van a escuchar o que nos están escuchando. Siempre que Dios se manifiesta al hombre, siempre está hablando en una palabra singular. No existe pluralidad en el mensaje o en la forma de revelarse de Dios hacia el ser humano. Siempre que Dios está manifestándose al hombre, lo está haciendo en una forma singular. Está hablando de uno. Por eso desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra no dice: en el principio crearon los dioses los cielos y la tierra. No. La Biblia es muy clara, dice: en el principio creó Dios, hablando nuevamente en singular. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted va a otra versión, por ejemplo a la versión del lenguaje actual, dice: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. O sea, nos vuelve a decir, es uno de manera singular, cuando Dios comenzó. Es un solo Dios, y este Dios se ha revelado a través de la historia. Usted puede ir a otras partes de la Escritura. No voy a leer todas las Escrituras que mencionan esto porque son demasiadas, pero usted puede ir a la palabra y usted puede ver también, confirmar, ¿verdad? Pero por ejemplo, el Salmo 8, versículo 3, dice la Escritura: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Encontramos que el salmista también estaba hablando y entendía precisamente en forma singular, ¿verdad? No había pluralidad en el pueblo de Israel a la hora de concebir en su mente y en su corazón a Dios. Ellos entendían que era un solo Dios. Por eso el salmista expresa y dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Está hablando de un ser nada más.
Ciertamente Dios no es, Dios existe así, simple y sencillamente, por lo eterno de Dios, ¿verdad? Pero en este sentido, David, el escritor de este salmo, está diciendo: cuando veo tus dedos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, está confirmando que la visión judía del Antiguo Testamento era precisamente la existencia de un solo Dios verdadero. Cuando nosotros vamos a Isaías, uno de los profetas también, amados hermanos, Isaías en el capítulo 45, en el versículo 12, amado hermano, si usted puede acompañarme a la escritura para confirmar, amado amigo, lo que la palabra de Dios dice, usted puede encontrar, ¿verdad?, que es la manifestación o es la palabra, ¿no? La palabra de Dios, Dios está manifestando. Desde el versículo 11 dice Isaías el profeta: así dice Jehová. Acuérdese que Jehová no es un nombre, sino es la forma en la que el pueblo concibía a Dios en su momento, ¿no? El Santo de Israel y tu formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme cerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Dice el Señor: yo hice la tierra y creé sobre ella, dice, al hombre. Mis manos extendieron los cielos y todos sus ejércitos, y todo su ejército mandé. Y yo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate bien, Dios está manifestando al profeta Isaías y le está diciendo yo. En ningún momento dice nosotros. Dios no está hablando de una multitud de dioses, ni de una triada, ni de otra cantidad de dioses, sino que está diciendo yo. Y esa palabra yo es singular, únicamente hay un solo Dios que se ha manifestado al hombre en el Antiguo Testamento de muchas maneras. El pueblo lo conoció como el Adonai, como el Shaddai, como el Jehová Jireh, como el Jehová Nisi, y te puedo mencionar una infinidad, ¿verdad?, de títulos que le dieron a Dios, pero ninguno de ellos fue su nombre. Es hasta el Nuevo Testamento cuando entonces dice la Escritura que también Jesucristo en su manifestación, Dios en su manifestación de Hijo, porque era necesario el derramamiento de sangre, era necesario que se cumplieran las profecías, era necesario que hubiera una sangre limpia, pura y sin mancha, y al no encontrarse en la tierra quien pudiera cubrir el pecado del hombre, Dios mismo se manifiesta a la humanidad en su forma humana. Y Jesús se presenta también como el creador de todas las cosas, no como aludiendo a que hay 2 o 3 o más dioses, sino que aludiendo a que Él mismo es Dios, a que Él mismo Él es el Jehová del Antiguo Testamento, ahora es el Jesús del Nuevo Testamento. Y cuando usted va a la Escritura y vemos que Jesús se presenta como el creador de todo lo que existe también, lo podemos ver en el Evangelio de Juan. Si usted va conmigo en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, podemos leer desde el versículo 1 en adelante. Todo el capítulo habla de esto, pero vamos a tratar de obviar un poco de tiempo, pero usted lo puede leer completamente ahí desde su hogar. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, dice la Escritura, era Dios. El Verbo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, Dios con su palabra, y el Verbo era Dios. O sea, la palabra era la palabra de Dios y era Dios mismo. Este era en el principio con Dios, está hablando de la palabra, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y no era él, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Fíjate bien, amado amigo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo que era desde el principio, dice la Escritura, aquel verbo fue hecho carne. Fíjate bien, amado hermano, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, dice la Escritura en el versículo 1. El principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así dice la palabra claramente. Y aquí Juan nos está diciendo que en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo que era Dios, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque él era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito de Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que lo ha dado a conocer. Fíjate bien, amado hermano, amado amigo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. Ese verbo se hizo carne, y vimos su gloria, dice la Escritura, y habitó entre nosotros. Ese verbo fue hecho carne. Nos pregunta la hermana Violeta, ¿verdad? Y nos dice que algunas personas le han preguntado a qué se refiere Génesis 1:26, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, le estamos explicando que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Quién estaba con Dios en el principio? La palabra, el verbo, dice la Escritura. Y esa misma palabra, dice la Escritura ahora en Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra que era Dios, entonces se hizo carne. ¿A quién se refiere aquella palabra? No se refiere a una persona, sino se refiere a la palabra. Aquel verbo, la palabra, usted puede recordar y usted puede ver ahí en la Escritura cuando la palabra de Dios nos dice también, ¿verdad?, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba el Espíritu y la palabra de Dios sobre la faz de las aguas, y todo estaba desordenado y vacío, y Dios empezó a crear, Dios empezó a hacer la tierra y el mundo, y lo empezó a hacer a través de ¿qué? ¿Cómo es que lo hace? Para que podamos comprender un poquito y darle un poquito más de claridad a esta pregunta que le han hecho a nuestra hermana Violeta, sobre a quién se refiere cuando está diciendo hagamos al hombre. En el principio dice la Escritura que la tierra estaba, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1 en adelante. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, fíjese bien, el verbo, aquel verbo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo habla de palabra.
Entonces comenzó a Dios a crear, comenzó a Dios a formar los cielos y la tierra. Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas que estaban desordenadas y vacías. Y dijo Dios, aquí se manifiesta el verbo, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noches, y a la tarde, y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios, ¿a quién se refería? ¿A quién se refería cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Se refiere el Espíritu de Dios, está con el verbo que es Dios, ¿verdad? Dios mismo, y está diciendo vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces Dios utiliza el verbo que es la palabra, y entonces comienza a crear todas las cosas. Usted lo puede comprobar ahí en Génesis 1:1. De hecho, la mayor parte de la creación es desarrollada precisamente o creada a través del verbo, a través de la palabra. A través de la palabra. Casi todo lo que Dios creó, lo creó Dios a través de la palabra. Usted lo puede comprobar en Génesis capítulo 1. Casi todo lo creó Dios. Y digo casi todo lo creó Dios porque dice la Escritura que al hombre Dios no lo formó con la palabra. Fue la corona de la creación, fue el hombre o ha sido el hombre, y entonces al hombre no dijo hágase el hombre, sino que dice la Escritura que a Dios lo creó con sus propias manos. Con sus propias manos. Y tenemos que entender que la Escritura está hablando también en un sentido figurado, ya que un espíritu, dice la misma Escritura, no tiene carne ni hueso. El Espíritu de Dios estaba ahí, el verbo, la palabra de Dios estaba ahí, y estaba formando Dios la creación a través del verbo, a través de la palabra. Pero cuando llegó a la creación del hombre, la Escritura nos habla en un sentido figurado y dice que Dios tomó barro, Dios tomó tierra, ¿verdad? Y comenzó a formar al hombre y sopló el ruaj, que significa el espíritu, el aliento de vida sobre aquella figura de barro, y entonces fue el hombre un ser viviente. ¿Con quién estaba Dios? Con el verbo, el espíritu y la palabra. El espíritu y la palabra estaban unidos, y el espíritu y la palabra crearon a la creación, desarrollaron la creación y crearon al hombre también. Por eso Juan lo sintetiza y dice: en el principio estaba el espíritu y estaba la palabra, estaba el verbo y la palabra, y el verbo era Dios. Y este verbo, dice, se hizo carne, dice el versículo 14, ¿sí? Así es como podemos dar respuesta precisamente a esta parte, a esta duda, hermana Violeta, ¿verdad? Que algunas personas tienen sobre con quién estaba Dios en aquel momento. Dios se presenta entonces en Génesis como el creador de todos, de todas las cosas, pero también en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, se manifiesta Jesús como el creador de todas las cosas también. Hechos capítulo 2. Como una forma de comprobar a Dios o a Jesús, en este caso como creador de todas las cosas, en el versículo 10, si usted me puede acompañar, Hechos capítulo 2, en el versículo 10, Colosenses capítulo 1, discúlpeme, ahí me equivoqué, Colosenses capítulo 1, de los versículos 16 y 17, dice la Escritura, porque en él, está hablando de Cristo, ¿sí? Si usted tiene la versión 1960 va a encontrar que hay un encabezado y dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y dice el versículo 16 y 17 de Colosenses, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. Fíjese bien,
todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Jesús. Todo fue creado por medio del verbo, por medio de la palabra. Acuérdese cómo empezó la creación, cómo se desarrolló la creación. Las primeras cosas que Dios creó, que el verbo, la palabra creó, porque así dice la escritura, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, aleluya. Pero también, hermano, dice entonces en el Génesis capítulo 2 en adelante, versículo 2 en adelante del capítulo 1, dice, y dijo Dios. ¿Quién está actuando ahí? El verbo, la palabra está actuando. Y dijo Dios, hágase esto, hágase la hierba, hágase la luz, háganse las tinieblas, sepárense la luz de las tinieblas, sepárese el agua, ¿verdad?, de la tierra seca, háganse las hierbas del campo, háganse las bestias del campo, háganse los monstruos marinos, hágase. Y el verbo fue la creación, fue lo que creó, dice la escritura. Y aquí nos está diciendo Pablo, le está escribiendo a los colosenses y les está diciendo, igual, al igual que a nosotros, que todo fue creado por medio de Él, por medio del verbo. Y aparte que todo fue creado por medio de Él, todo fue creado también para Él. Y en Él, dice el versículo 17, y en Él es antes que todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él existen, por Él viven, por Él subsisten. Fíjate, amado hermano, nos está hablando ahora de Jesús. Jehová como el Padre de la creación, no como nombre. Recuerda, Jehová no es nombre. Es un adjetivo calificativo, la forma en la que el pueblo judío concebía a Dios, como lo pudo concebir de muchas otras maneras, debido a que la escritura nos narra que lo concebía como el Shaddai, como el Adonai, como yo soy el que soy. No había un nombre definido, sin embargo, lo definían o lo conocían por esta forma, Jehová, como calificando a Dios de alguna manera para poder tener conciencia de quién era el Dios al que ellos servían. Sin embargo, ese no era su nombre. Ese no era su nombre. Y al estar entonces desarrollando todo esto, nos damos cuenta que Jehová sirve o es el creador de todas las cosas en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo, dice en el Nuevo Testamento, es el creador también de todas las cosas. Entonces, si Jehová es el creador y Jesucristo es el creador, si ellos fueran dos personas diferentes o fueran una parte de una triada o de una comunidad de dioses, como lo creían los antiguos griegos, ¿verdad? Y que hablaban de otros dioses también. Si ellos fueran diferentes, si no fueran el mismo, si fueran distintos el Padre y el Hijo, tendríamos entonces dos creaciones en medio del universo, amado hermano, amado amigo. Habría dos creaciones o dos universos en este tiempo, pero la Escritura nos dice, y por el paso del tiempo hemos entendido que solamente hay una creación. Por consiguiente, si solamente hay una creación, significa que Jehová en el Antiguo Testamento o Jesús en el Nuevo Testamento, ya con un nombre revelado a la creación, ¿verdad?, al ser humano, son el mismo. Solo hay un creador y su nombre es Jesucristo. Varias veces los mismos fariseos, cuando se acercaban a Jesús queriendo tentarle o queriendo hacerlo caer en alguna situación, ¿verdad? Lo confrontaron con esta situación y él se revela, como le dijo Dios, o como le dijo Dios en la zarza a Moisés, allá en el capítulo 3 del Éxodo. Le dijo Moisés, ¿y quién les voy a decir que me envió? Revélame tu nombre. ¿Quién le voy a decir al pueblo que me ha enviado a libertarlos? ¿O cómo me voy a presentar delante de Faraón y le voy a decir, vengo a libertar a mi pueblo, sin decirle quién me envió? Y entonces Dios a través de la zarza se revela a Moisés y le dice, tú dile a Faraón y dile al pueblo que yo soy el que soy. Te ha enviado.
Y Jesús, cuando es confrontado por los escribas y los fariseos, cuando es tentado por ellos para hacerlo caer en algún momento, la Escritura dice que Jesús en repetidas ocasiones les dijo: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, diciendo: el mismo que se reveló a Moisés en la zarza es el mismo que está hoy presente delante de ustedes. Hoy yo soy, dijo Jesús, el que soy. El Padre, Jehová, había declarado que Él era el único redentor. Para tomar otro ejemplo, no solamente en la creación, Jehová, como el Padre de la creación, había declarado que Él era el único redentor, que no había salvación por ningún otro medio, sino a través de Él. Isaías 45:22 dice que Jehová les dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y no hay más. Que es lo mismo que Jesús nos dice a nosotros, diciéndonos que entonces que Jehová ahora viene en su manifestación de Hijo, aquel que se conoció como Jehová en el Antiguo Testamento, el único y verdadero Dios, aunque Jehová no es un nombre, repito. Entonces ahora viene y se manifiesta como Hijo en la creación, revelando un nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra del Señor. Él vino como hijo y se manifestó en carne, porque el verbo, dice Juan, se hizo carne. Y la misión de este verbo hecho carne consistía precisamente en salvar a los hombres. Mateo capítulo 1 versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús, porque éste salvará a su pueblo de todos sus pecados. Con esto podemos comprender entonces que Jesucristo es el mismo que Jehová en el Antiguo Testamento, son el mismo Dios. Él es el mismo Dios. Jehová y Jesús son el mismo. Solamente que Jesús ya es su revelación de el nombre y carne a la humanidad. Todas las profecías de que el Mesías habría de venir se cumplieron en Jesús. Era el Mesías. Jesús es el Mesías esperado. Que el mundo no le haya reconocido no es casualidad, sino que era la obra del Señor también para poder dar cabida a todos aquellos que no pertenecemos al judaísmo, que no somos parte del pueblo judío, pero que somos ahora parte de la salvación a través de la gracia que se manifiesta en Jesús. Por eso dice Juan capítulo 1, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron, a todos los que le recibieron, les dio la potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pedro lo manifiesta de otra manera y dice: nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora venimos a ser pueblo, pueblo de Dios, no por nacimiento, aleluya, ni por destinación de sangre, sino precisamente porque ahora somos llamados como hijos de Dios, y todo aquel que en Él cree verá la gracia de Dios manifestada en su vida. Así dice la palabra del Señor. Él es Dios. Jesús es el único Dios verdadero. Jesús se manifiesta en forma humana. El apóstol Juan es quien revela y explica por escrito, como usted lo puede constatar en el Evangelio de Juan. Por escrito, él revela que Dios, o que Jesús es Dios. Dios se hizo humano. Por eso dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era Dios. El versículo 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, como una semejanza de hijo. Esa palabra como es precisamente la que nos dice que era la semejanza de un hijo. Él se venía a manifestar como un hijo en este sentido. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria.
el unigénito del Padre, vino a manifestarse como un hijo lleno de gracia y de verdad. Desde el primer versículo del primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, se establece esa no igualdad, porque si hablamos de igualdad, estaríamos hablando de que hay dos iguales, sino que se establece esa singularidad, hablando de que es uno nada más. La expresión que aquí se manifiesta, en el principio era la palabra, pudiéramos decirlo, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y el verbo era con Dios, la palabra era con Dios. No se refiere a que había otra persona u otro ser, sino que se refiere, como ya lo dijimos ahorita, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios estaban juntos, porque estaban en Él mismo, en Él habitaba precisamente lo que es toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios. Por eso termina el versículo 1 diciendo, y el verbo era Dios. La palabra era Dios. Aquí nos lo aclara Juan y dice, en el primer versículo se establece la singularidad. Dios, el verbo y la palabra eran Dios. Aquí se aplica la singularidad, y en el versículo 14 entonces podemos leerlo, y aquel verbo se hizo carne. Así dice la Escritura. Y el verbo se hizo carne. Aquí podemos leerlo parafraseando la Escritura, pudiéramos decir, y aquel verbo se hizo carne, pudiéramos estar, y estamos de acuerdo que lo que está diciendo es que Dios fue manifestado en carne. Pero no solamente pudiéramos parafrasearlo, porque alguien pudiera decir, bueno, es que si le cambias, pero no le estamos cambiando. Mira, si tú vas a la Escritura, hay otro escritor, en este caso el apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a su discípulo, a Timoteo, hablándole precisamente de esta situación, en el capítulo 3 de la primera carta que le escribe Pablo a Timoteo, afirma lo que hoy te estoy comentando. Dice el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fíjate bien, Dios, no dice los dioses, Dios, el único Dios verdadero, Dios fue manifestado en carne, fue justificado en espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y recibido, dice la palabra de Dios, arriba en gloria también. Aleluya. ¿Quién fue? Si hablas de Jehová en términos de que fuera otro Dios, Jehová nunca se manifestó en carne hablando de que fuera otro Dios. Hablando de que fuera otro Dios. Jehová nunca se manifestó en carne. Jehová nunca fue justificado en el Espíritu. Quizás fue visto de los ángeles, pero Jehová nunca fue predicado a los gentiles. Nunca fue creído en el mundo, ni fue recibido en gloria, porque nunca descendió. Si fuera otro Dios. Quiero que quede bien claro esta situación. Pero como Jehová es el mismo Jesús, manifestado en carne, entonces Jesús fue justificado. Dios, precisamente Jesús, fue manifestado en carne, como lo dice Pablo. Fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, ha sido y es predicado a los gentiles, ha sido creído en muchas partes en todo el mundo, y fue recibido después de su resurrección en gloria también, para honra y gloria de su nombre. Entonces podemos ver que Jesucristo en forma humana es Dios en forma humana. Jesucristo es el Dios todopoderoso, pero también es el hombre que se manifiesta a la humanidad para poder dar salvación, redención y limpieza de sus pecados. Jesucristo en su manifestación de hombre se despojó de su divinidad. Pablo dice que se sometió a la humillación al hacerse igual que los hombres. Y con todo esto queremos decir que Jesús es el verdadero Dios y se manifestó para salvar al mundo
como hombre. Jesús se manifestó como hombre. Ya lo explica Juan, ¿verdad? En el Evangelio, en el primer capítulo, como lo explica Pablo cuando le está hablando a Timoteo precisamente de este aspecto. Y así lo explica en muchas otras partes de la Escritura, como Pablo hablando a los filipenses cuando dice, y no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, él mismo se despojó y tomó la condición de siervo, y en la condición de hombre, dice, él mismo se humilló hasta lo sumo para poder entonces darle salvación al ser humano. Jesucristo, pues, es Dios. Amado hermano, amado amigo, te he dado algunas citas que tú puedes corroborar en la palabra y que tú puedes comprobar directamente en tu Biblia. Queda muy claro a través de esta escritura, aunque pudiéramos mencionar algunas más. Por ejemplo, la profecía de Isaías 53 sobre el siervo sufriente que es Jesucristo. Jehová nunca vino como siervo sufriente hablando de que Jehová fuera otro Dios, sino en la manifestación, Dios en la manifestación de Jesús como hombre, en su manifestación de hombre como hijo, para brindar salvación a la humanidad. Dios, Jesucristo, fue el siervo sufriente y Él se entregó de manera completa. Queda muy claro entonces que Jesucristo es Dios. Siendo Dios, decidió tomar esa forma de hombre, siguiendo el proceso natural para ser concebido y ser nacido de una forma humana, para que se cumpliese la profecía que había establecido Isaías cuando dice, un hijo nos es dado, y el principado, dice Isaías capítulo 9. Si usted puede comprobarlo conmigo. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, dice la Escritura. Esta palabra se da cumplimiento en Mateo capítulo 1, 23, cuando dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo está cerca de usted, amado amigo, amado hermano. Jesucristo está más cerca de lo que usted cree. Él es el Dios verdadero. Ahora permítale a Dios quedarse con usted y usted podrá quedarse con Él para toda la eternidad también. Jesucristo es Dios, amado amigo. Hemos tratado de comprobarlo a través de estas escrituras, a través de este mensaje que hemos estado transmitiendo el día de hoy, como el segundo punto doctrinal de nuestra iglesia. Jesucristo es Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesucristo fue el mismo ayer, hoy y por los siglos, ha sido el mismo. Así es que te invitamos para que aceptes a Jesús en tu corazón, para que lo recibas como tu único y suficiente Salvador, ya que la palabra nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres, Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Acepta a Jesucristo, Él te ama, Él está continuamente buscando que tú lo aceptes y está cerca de ti y quiere que tú pases con Él la eternidad. Hay algunos otros aspectos que vamos a seguir tomando en cuenta y que vamos a ir clarificando en el transcurso de nuestros puntos doctrinales. Le invito para que si usted, como le comentaba hace un momento, tiene dudas, pueda hacérnoslas saber a través de su comentario. Estaremos al pendiente de cada comentario que se realice para entonces poder dar respuesta con la palabra de Dios a esas dudas que usted pudiera tener en este tiempo. Le amamos en Cristo y nuestro mayor deseo es que el Señor bendiga sus vidas ricas y abundantemente. Bendecimos la vida de todos aquellos que se han conectado a la transmisión y les invitamos para que lo compartan con sus amigos, con sus familias, y que de esta manera el evangelio pueda seguir creciendo y podamos seguir llegando a la vida de otras personas. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Ánimo y adelante, el Señor está con nosotros. Bendiciones.